Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos. Un gusto saludarles, aunque no nos podamos ver físicamente, pero siempre es un gusto saber que nos estamos conectando por este medio. Bien, hermanos, ahora vamos a continuar con nuestros estudios. Ahora desafortunadamente no vamos a poder tener el grupo de alabanza con nosotros, o sea que ahora vamos a irnos directamente a la predicación, por lo que le pido que vayan a sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos capítulo 15. La semana pasada nos quedamos en Romanos 15, del 22 en adelante, del 22 al 33. En muchas de las Biblias, Reina Valera, va a encontrar el encabezado que dice: Pablo se propone ir a Roma. Y este es el tema. Pablo, como les explicaba nuestro hermano José hace un momento, Pablo está terminando su carta, y antes que se comience a despedir de todos los hermanos que él conocía de la iglesia de Roma, lo cual aparece en el capítulo 16. Si usted ve en el 16, Pablo se comienza a despedir y menciona a varios amigos y familiares que él tenía en Roma. Antes que él se comience a despedir de la iglesia, aquí en el capítulo 15, en esta porción, Pablo les comenta de su intención de querer ir a ver, de que se está proponiendo irlos a visitar cuando él vaya hacia España. Entonces, obviamente, cuando nosotros observamos esta carta, obviamente que claramente la intención de Pablo en esta porción era comentarles su deseo de ir, decirles que desde hace muchos años él quería ir a verlos y le había sido imposible. Y nosotros lo podemos leer y darnos cuenta, y eso es exactamente lo que Pablo está haciendo, es exponiendo su deseo de irlos a visitar y sus planes de ir pronto a visitarlos cuando vaya hacia España. Pero si observamos también en este pasaje, según nosotros vemos este capítulo, si observamos nosotros también, vemos que implícitamente en este pasaje podemos ver el corazón de Pablo y podemos ver un hombre verdaderamente comprometido con la palabra de Dios, verdaderamente comprometido con la voluntad de Dios y verdaderamente comprometido con que su vida sea para glorificar a Dios. Lo podemos ver según nosotros vamos leyendo, nos damos cuenta y tenemos una ventanita para el corazón de este hombre. Nos podemos ver que él toda su vida, él describe en los pasajes, en los versículos antes del 22, él describe cómo había sido su ministerio, en qué se había dedicado. En el versículo 22 él explica su deseo del futuro de ir a España. Él también cuenta lo que en ese momento estaba, cuál era el ministerio que él tenía en ese momento, que era ir hacia Jerusalén al final de su tercer viaje misionero. O sea que nosotros podemos ver aquí, en esta porción, podemos ver a un Pablo consumido por hacer la voluntad de Dios. Y esto fue lo que estudiamos la semana pasada. Y esta semana yo quiero que continuemos enfatizando este tema, porque es un tema muy importante. Vivimos tiempos en que nosotros hemos descuidado, como cristianos, descuidamos la voluntad de Dios. Estamos tan preocupados y tan ocupados en nuestra voluntad. Estamos tan preocupados en nuestra comodidad, en nuestras metas, que de alguna manera ponemos a un Dios a un lado. Estamos tan preocupados a veces por lograr cosas, por tener prosperidad, por tener comodidad, por tener lo que queremos y lo que pensamos que necesitamos. Y yo no estoy diciendo no quiero decirle que está mal, lo que quiero decir de que lo que está muy mal es que nosotros como cristianos descuidemos la voluntad de Dios, descuidemos el vivir para la gloria de Dios, y eso está muy mal. Entonces los cristianos tenemos que entender que así como fue para Pablo, para Pedro, para Bernabé, para Timoteo, para todos los personajes bíblicos, así como para ellos fue de gran importancia seguir la voluntad de Dios, para ellos fue de vital importancia vivir para la gloria de Dios, también lo es para nosotros hoy en día. Nosotros los cristianos no debemos de estar tan ocupados en nuestros proyectos y en nuestros planes que nos olvidemos o pongamos a un lado la voluntad de Dios. Recordemos que Él es nuestro Señor y nosotros no podemos perder eso de mente, de tal manera de que no busquemos a un Señor, sino que busquemos a un siervo que tenga poder para darnos lo que nosotros queremos. Y eso es bien importante que nosotros entendamos. Entonces, vengamos por favor a Romanos capítulo 15. Vamos a continuar en el estudio, en el versículo 22 en adelante.
Vamos a leer la escritura en este pasaje de nuevo y vamos a tener un minuto de oración para pedir la dirección de Dios. Leemos Romanos 15:22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú, Señor, nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu. Te pido, Padre, que tú nos hables al corazón. Te pido, Señor, de que por medio de tu Espíritu y de tu palabra, Señor, seamos edificados hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, déjenme hacer un pequeño recuento de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Vemos en el versículo 22 y en el 23 que dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Aquí vemos, en estos dos versículos, vemos de que Pablo durante muchos años él había tenido el deseo de ir a la iglesia de Roma, deseo de visitarlos, pero dice que por esta causa no he podido, se me ha sido impedido. ¿Cuál es esa causa? ¿Qué es lo que estaba pasando? Los versículos anteriores nos explican, del versículo 15 en adelante, la razón por que Pablo no había podido ir a la iglesia de Roma es porque Pablo había estado todos estos años que él había tenido deseo de ir, pero no había podido. Había estado ocupado en el ministerio que Dios le había dado. Si usted me acompaña, el versículo 15, 16 y el 19 y el 20 dice lo siguiente. En el 15 y 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, Pablo entendía que Dios lo había llamado a que él predicara a los gentiles. Pablo comprendía muy bien cuál era el ministerio que Dios le había dado. El ministerio que Dios le había dado a Pablo era ir a los gentiles. Y Pablo entendía que el ministerio que Dios le había dado, Pablo lo miraba como un privilegio. Pablo dice: la gracia que me ha sido dada. Pablo, y esta expresión Pablo la manifiesta en varias ocasiones, porque Pablo entendía y miraba su ministerio como un privilegio que Dios le había dado, como algo, comparte la misericordia y de la bendición de Dios. Es más, Pablo ocupa aquí un lenguaje bien interesante, un lenguaje sacerdotal, cuando dice que los gentiles son ofrenda agradable a Dios. O sea que Pablo miraba lo que él hacía, su trabajo que él hacía, lo miraba como algo que él primero entendía dónde Dios lo quería tener. Sabía dónde lo quería tener, sabía qué quería que Dios que hiciera y sabía cómo quería que lo hiciera. Y Pablo estaba haciendo precisamente eso. Pero Pablo miraba su servicio hacia Dios como algo, como una ofrenda que él traía a Dios. Tú no lo miraba como una carga,
no lo miraba como un pesar, no lo miraba como algo que le quitaba su tiempo. Pablo miraba lo que él hacía por el Señor, su ministerio por Dios. No solamente lo miraba como una bendición de Dios, pero también él cuando ministraba, dice aquí que él estaba dándole una ofrenda a Dios. Y hermano, eso me llama bastante la atención, y la semana pasada hablamos un poquito de esto, porque podemos ver la actitud de Pablo con respecto a su ministerio. Pensemos en todo lo que Pablo había vivido. Pablo había pasado, le habían dado látigo, dice que había perdido la cuenta, le habían dado con vara, le habían apedreado, había sido naufragado, había estado en cárcel. Pablo había pasado infinidad de situaciones difíciles por el Evangelio. Sin embargo, Pablo miraba su ministerio como una bendición. Miraba su ministerio como una bendición de Dios, la gracia que Dios había tenido con él en darle ese ministerio. Y él sabía de que cada vez que él ministraba, cada vez que almas se convertían, él era una ofrenda que él estaba trayendo al Señor. Pero también en el versículo 19 y en el 20 dice: con potencia de señales y prodigios en el Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, Pablo donde fuera, Pablo había estado evangelizando. En el 20 dice: y de esta manera me esforcé predicando el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, pero no para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea que Pablo se había dedicado, y Pablo por todos estos años, aunque en el corazón de él, el deseo de él era haber ido a Roma y visitar a la iglesia de Roma, Pablo había estado ocupado en el ministerio que Dios le había dado. Pablo comprendía perfectamente cuál era el ministerio de Dios. Pablo entendía que la voluntad de Dios era agradable, era la misericordia de Dios el que le había dado el poder servir a Dios. O sea que vemos el corazón de Pablo con respecto a su ministerio, ¿no? Otra cosa, y es bien importante, dice que desde Jerusalén hasta Ilírico ya había acabado el territorio Pablo. Ya no tenía más donde evangelizar, que no había ido él, que ahora quería y se proponía ir a España. Vemos entonces en la vida de Pablo que Pablo estaba donde Dios lo quería tener. Pablo estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera, y Pablo lo estaba haciendo como Dios quería que lo hiciera. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podemos nosotros ver la experiencia de Pablo? Y no solamente la experiencia de Pablo, la de Pedro, la de Juan, la de Timoteo, la de Silas, y en fin, Bernabé, y podemos mencionar a todos los personajes bíblicos. ¿Por qué ellos podían y entendían bien cuál era la voluntad de Dios? Porque ellos valoraban grandemente la voluntad de Dios y estaban dispuestos a poner sus vidas bajo la voluntad de Dios. En el caso de Pablo, en el caso de Pedro, y en fin, no solamente estos que fueron misioneros, que fueron predicadores, pero personas común y corriente, como vemos en el capítulo 16. En el capítulo 16 vemos que Pablo se refiere a personas de la iglesia, personas que no eran misioneros, que no eran pastores, que no eran predicadores, pero eran personas que estaban sirviendo al Señor al 100%. ¿Por qué? Porque Pablo sí valoraba grandemente la voluntad de Dios. Porque Pablo sí vivía para la gloria de Dios. Y hermanos, es bien común que nosotros veamos a Pablo y admiremos y digamos qué gran hombre fue. Pero de alguna manera nos desconectamos y no nos damos cuenta que eso mismo que Pablo hacía, Dios espera que nosotros hagamos. Pablo estaba siempre en la voluntad de Dios porque le importaba estar en la voluntad de Dios. Y esto parece tan simple, pero es tan olvidado por nosotros. Nosotros vivimos tiempo en el que estamos tan preocupados por la voluntad nuestra, por lo que queremos alcanzar, por lo que queremos hacer, por nuestra comodidad, por nuestra prosperidad. Y quiero decirle una cosa, yo no me estoy oponiendo ni diciendo que esté malo eso. Lo que yo me estoy diciendo es que todas esas cosas que nosotros podemos estar buscando vienen por añadidura cuando ponemos la voluntad de Dios primero, cuando la gloria a Dios es primero. Eso es lo que la Escritura nos enseña. El problema es que lo estamos haciendo al revés. Y Pablo, la razón por qué Pablo entendía, porque a Pablo le importaba suficiente la voluntad de Dios,
para saber cuál era la voluntad de Dios para su vida. Nosotros tenemos un mal concepto pensando de que la voluntad de Dios es algo bien complejo, algo bien difícil de poder entender, que tenemos que de alguna manera llegar a un nivel de espiritualidad bien elevado para poderlo entender. Y eso no es verdad. La Biblia es clara. Lo único que necesitamos para conocer la voluntad de Dios es leer la Escritura y tener el Espíritu Santo, algo que todos tenemos. Si usted tiene años de ser cristiano, si usted tiene años de estar en el Evangelio, usted ya debería de saber perfectamente cuál es el don que Dios le ha dado. Usted no tendría ningún problema, debería de saber exactamente cuál es la voluntad de Dios para que usted le sirva a Él, dónde lo quiere tener Dios sirviendo. Y una de las razones a veces porque no lo sabemos es porque no nos hemos interesado lo suficiente. La razón porque Pablo lo entendía muy bien y porque Pablo estaba donde Dios lo quería, haciendo lo que Dios quería y haciéndolo como Dios quería, era porque se había interesado en entender su ministerio, se había interesado en entender sus dones, se había interesado en dedicarle sus dones al Señor. Otra cosa también que vemos es de que Pablo no estuvo, y lo podemos ver repetido una y otra vez. Y ahora estamos hablando de Pablo porque Pablo es el que escribió esta carta y el ejemplo que tenemos aquí enfrente de nosotros. Pero esto lo podemos ver con todas las personas en la Escritura. Por ejemplo, el mentor de Pablo, Bernabé. Bernabé fue un hombre, dice, que vendió su propiedad, vendió todo lo que tenía y se dedicó al Evangelio. Hermanos, no quiero que me malinterprete, no quiero que usted esté pensando que le estoy diciendo que usted haga eso. No, porque aquí en esta carta tenemos a personas, por ejemplo, tenemos en el capítulo 16, se mencionan varios. Se menciona una hermana, Febe, que era una hermana que diaconisa en la iglesia. Que Pablo habla de ella, que ella era una persona dedicada al Señor 100%. Tenemos a Aquila a Priscila y Aquila aquí también, quien Pablo menciona, ellos eran unos empresarios y Pablo los menciona como pilares de la iglesia. O sea que no se trata de ser misionero, no se trata de ser pastor, no se trata de irse al Perú o a la China como misionero. No, se trata de que vivamos nuestra vida enfocados en la voluntad de Dios, ahí donde estamos, ahí en Glendale, ahí en Bowie, ahí en Bladensburg, aquí en Lanham, donde sea que usted está, en Capitol Heights, donde Dios lo ha tenido, en la iglesia donde Dios lo ha puesto, que vivamos en Él para la voluntad de Dios, en lo que Dios nos ha dado a nosotros hacer. Y vemos en la vida de Pablo, vemos claramente que Pablo, todos estos años, hasta el momento en que escribe esta carta, el momento en que Pablo escribió esta carta, en su tercer viaje misionero, Pablo se dirigía a Jerusalén, que es cuando él es apresado en Jerusalén y pasa toda su faena, toda su tarea para llegar a Roma, es apresado y Pablo escribe esta carta precisamente cuando él se dirigía a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero. Entonces, vemos en camino para Pablo, escribe esta carta a Pablo, y él en todo lo que él hacía siempre tenía pendiente la voluntad de Dios. Los planes eran siempre acerca de la voluntad de Dios. Ahora veamos el versículo 24. En el versículo 24 también vimos que dice, el versículo 20 dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Aquí vemos que Pablo todo este tiempo no había podido visitarlo porque había estado enfocado en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quería que hiciera, donde Dios quería que lo hiciera y como Dios quería que lo hiciera. Estaba enfocado en eso. Y aquí vemos ahora de que Pablo en sus planes estaba seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces vemos que él también planificaba hacia el futuro pensando en cuál es la voluntad de Dios. Ahora vimos también del versículo 25 al 29, vimos también de que Pablo ahora y leámoslo para que lo entendamos, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo, las iglesias de Macedonia y Acaya habían levantado unos fondos, una ofrenda que querían mandar para los santos de Jerusalén y se le encomendaron a Pablo. Ahora Pablo, al final de su tercer viaje misionero, se dirige hacia Jerusalén con esta ofrenda. Pablo entendía que era la voluntad de Dios que él fuera
a Jerusalén, y cuando va en camino a Jerusalén y se detiene en las diferentes iglesias para visitar en su viaje de regreso a Jerusalén, muchos hermanos en esas iglesias, guiados por el Espíritu Santo, le estaban advirtiendo a Pablo que él iba a pasar persecución al llegar a Jerusalén. Ahora pensemos en esto. Pablo ya había sufrido bastante. Pablo había sido castigado con látigo, con vara, encarcelado, apedreado. Pablo había sufrido en gran manera. Y pongámonos a pensar, hermanos, yo no me quiero ni imaginar lo doloroso que era el castigo con látigo. No me quiero ni imaginar lo doloroso que era el castigo que le dieron con vara. No me quiero ni imaginar lo que fue que lo apedrearan, que lo dejaran por muerto. O sea, su cuerpo tenía, y él dice en sus cartas que su cuerpo tenía las marcas de su ministerio. ¿Cómo debe haber tenido la espalda? Me imagino cuando se quitara la camisa, ¿cómo tenía la espalda? Porque recibió látigos, y el látigo romano era de cuero bañado en cera. Era algo que cuando lo golpeaba rompía. Su espalda tenía que haber estado muy, muy maltratada. Y Pablo, como cualquier ser humano, no se gozaba de eso. Como cualquier ser humano, tenía miedo de eso. Y aquí vemos a hermanos viniendo donde él constantemente diciéndole: vas a pasar tribulación. Vas a pasar tribulación. Cualquiera dice: pues entonces no voy. Cualquiera se pudo haber quejado. Pero en Hechos 20, tenemos la historia cuando ya Pablo va y se encuentra en una iglesia donde él les dice a lo que va. Y en Hechos 20, del 22 al 24, tenemos estas palabras de Pablo. Esto pasa exactamente. Pablo se dirige a Jerusalén con esta ofrenda. Y dice el versículo 22, dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Imagínense lo que le esperaba a él cuando llegara allá. Pero dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. O sea, él ya sabía lo que le esperaba. Y si nosotros leemos el versículo, si usted me acompaña y leemos del versículo 30 en adelante, dice Pablo escribiendo en la iglesia: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Imagínense, él sabía que lo odiaban. Él ya había experimentado el látigo, la vara, las piedras, la cárcel. Él sabía lo que eso duele, sabía lo que eso cuesta, sabía el precio que tenía que pagar. Pero aquí vemos a Pablo haciendo la voluntad de Dios. Entonces nosotros podemos decir y podemos ver en Pablo y decir: wow, y leerlo y quedar impresionados por él. Y de alguna manera pensar y desconectarnos, pensar de que ese fue Pablo, pero que eso no me corresponde a mí. Y ese sería un gran error, porque esto no solamente Pablo vivió así, también vivió así Pedro, Juan, Bernabé, Felipe, Timoteo, y en fin, la lista es grande. Todos ellos entendieron muy bien qué significaba seguir a Cristo. Todos ellos entendieron muy bien qué significaba entregarle tu vida a Cristo y que ahora Cristo sea el Señor de tu vida. Ellos lo entendían, y por eso es que la voluntad de Dios y la gloria de Dios era el motor de sus vidas. Y eso es algo que la iglesia necesita entender. Nosotros necesitamos entender esto ahora. Nosotros no podemos desconectarnos y pensar de que de alguna manera la voluntad de Dios es simplemente que yo haga lo que yo quiera y que Dios me ayude, que Dios me asista. El que Dios sea mi Señor quiere decir de que su voluntad y su gloria tienen que ser primero. Y esto lo tenemos que entender los cristianos. Así como lo entendieron todos estos, así como lo entendí, nosotros podemos leer el libro de los Hechos y ver cómo todos ellos entendían perfectamente qué significaba que
que Cristo sea tu Señor. ¿Qué significa que yo le haya entregado mi vida a Cristo? Que ahora Él es mi Señor. Y eso lo necesitamos entender. Porque vivimos un tiempo en el que no queremos a un Señor, queremos a un siervo que tenga poder para ayudarnos a lo que nosotros queremos. Alcanzar mis metas, mi comodidad. Queremos comodidad en todo momento. Queremos comodidad económica, queremos comodidad en la iglesia, queremos comodidad ministerial. Si algo es difícil, entonces ya no lo queremos hacer. Si algo me incomoda en la iglesia, pues yo ya no quiero ir. Si algo me molesta en el ministerio, pues yo ya no sirvo. Tenemos esa mentalidad de que de alguna manera Dios está para servirnos a nosotros. Y nosotros leemos las historias de estos hombres y no nos ponemos a pensar en un momento que Dios no nos ha dado el ministerio de Pablo, no me ha dado el ministerio de Pedro, me ha dado el ministerio de Julio, a usted le dio el ministerio de Roberto, María, el nombre que usted sea quien sea, Dios le dio un ministerio a usted y espera que usted le sirva a Dios en ese ministerio al 100%, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Bernabé. Dios espera que nosotros le seamos fiel y que la voluntad de Él y la gloria de Él sea primero en nuestras vidas. Eso es lo que significa que Él sea mi Señor. Eso es lo que significa que le he entregado mi vida a Él. Eso es lo que significa que yo soy su siervo. Y eso lo necesitamos entender. Estos hombres lo entendieron. Yo la semana pasada vimos una ilustración que me parece muy importante. Y antes que continuemos, creo que es importante que veamos la ilustración de los talentos. El talento era una medida de peso, que era aproximadamente como 100 libras. Y en Mateo 25, se lo voy a leer, en Mateo 25, del 14 al 18, tenemos esta ilustración que Jesucristo dio. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Pablo tuvo 5 talentos, yo tal vez solo tenga 1. No importa si tu iglesia es de 10,000 o tu iglesia es de 10. Dios espera que nosotros le seamos fiel, ya sea que sea de 10,000 o que sea de 100 o que sea de 10. Dios lo que espera de nosotros, cualquiera que sea el ministerio que Dios nos ha dado. A alguno le ha dado el ministerio de predicar la palabra, a otro de enseñar, a otro de ministrar, a otro de ser maestro de escuela dominical, a otro de lo que sea que Dios te haya dado. Lo que tú sabes donde Dios te quiere, te ha dado tu talento, te ha dado tu medida, lo que Él quiere que tú hagas. Y dice el versículo 17, asimismo, el versículo 17, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Sabemos la historia que nos cuenta de que el que recibió 5 talentos inmediatamente fue, negoció y ganó 5 más. El que recibió 2 negoció y ganó otros 2. Al que le dieron 1 no hizo nada. Ahora es importante notar una cosa. No es el número. No era que sean 5 o sean 2. Lo que es importante es que rindieron con fidelidad al 100%. El que dio 5, los 2 fueron reconocidos por su Señor. Y los 2 fueron reconocidos por su Señor porque dieron el 100%. Y Dios espera que nosotros demos el 100%. Nosotros nos hemos metido en la cabeza una idea loca de pensar de que nosotros le podemos dar a Dios lo que queramos. Nosotros nos hemos metido esa locura de pensar de que Dios quiere lo que nosotros le demos. Nosotros estamos bien equivocados pensando de que Dios no espera de nosotros fidelidad, que Dios no espera de nosotros el 100%, pero ese es un engaño que nosotros nos hemos inventado. Dios espera de nosotros el 100%. Dios espera que seamos fieles. Esa es una mentira de pensar de que a Dios le podemos dar lo que sea, que a Dios le puedo servir y le puedo seguir como me dé la gana. Eso es falso. Eso es una mentira. A Dios se le sirve y se le sigue como Él quiere. Y se le sirve con fidelidad. Se le sirve si nosotros en nuestros trabajos
si nosotros en nuestros trabajos servimos con fidelidad, muchos de nosotros, muchas personas que me están escuchando pueden haber dicho, yo a mi trabajo no fallo por nada. Yo a mi trabajo soy correcto, yo en mi trabajo y está muy bien, así tiene que ser. Pero ¿cómo más no tiene que ser con quien murió en la cruz por mí? ¿Cómo más no tiene que ser por aquel que me ha rescatado del infierno y me corona de favores? ¿Cómo más no puede ser con este que me ha dado esperanza, vida eterna? ¿Cómo más no puede ser con mi Señor? ¿Por qué? ¿Quién nos ha engañado a hacer pensar de que a Dios se le puede dar lo que nos sobra? ¿Quién nos ha hecho pensar de que se le puede servir como queramos? ¿Quién nos ha engañado haciendo pensar de que la fidelidad de Pablo, de Pedro y de Juan es solamente para la Biblia y no para nosotros en el día de vivir? ¿Quién nos ha engañado? El problema, y quiero mencionar el problema de este hombre, de la ilustración que Cristo dio, de esta parábola que Cristo dio, el problema de aquel que recibió un talento y que no hizo nada con él, el problema fue de que quizás estuvo muy ocupado en sus negocios, que no le importó la responsabilidad que le había dejado su Señor. Y esto es bien importante, hermanos. Todo creyente, y se lo quiero enfatizar, todo creyente tiene un ministerio. Todo creyente tiene que compartir de Cristo. Todo creyente tiene que crecer en Cristo, edificarse. Todo creyente debe de adorar a Dios. Todo creyente debe amar a su prójimo. Eso está claro en la Biblia. Y todos nosotros, si somos parte del cuerpo, hemos recibido un don espiritual. Y si usted tiene años de ser creyente y todavía no está sirviendo a Dios con su don, se ha descuidado. Y perdone si se ofende a alguien, pero mi intención no es ofender, mi intención es que usted entienda que la Biblia dice que no podemos olvidar el vivir para la gloria de Dios y vivir para la honra de Dios y vivir buscando hacer la voluntad de Dios. Ese debe de ser el motor del cristiano. Ese debe de ser la razón de existir nosotros los cristianos. Aquí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, del versículo 4 al 8, Pablo dice las siguientes palabras. Y esto también se repite en 1 Corintios 12. Pero en Romanos 12, 4 dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, el que enseña, en enseñar, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Escritura? De que todos somos parte del cuerpo y si usted es parte del cuerpo, usted tiene una función. Lo que nos está diciendo aquí, y lo repito otra vez en 1 Corintios 12, lo que nos está diciendo el Señor es que si nosotros somos parte del cuerpo, somos muchos, pero todos tenemos parte en el plan de Dios. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos una función. El error del que recibió el talento es pensar de que él no era responsable, que simplemente él estaba muy ocupado en sus negocios para preocuparse por los negocios de su Señor. Otro error que creo que cometió este que recibió el talento, que lo enterró, otro error que cometió es descuidar la relación que él tenía con su Señor. Veamos, los otros dos entendieron perfectamente qué es lo que su Señor quería, porque a los tres les dio según su capacidad y a los tres les explicó lo mismo. El que tenía 5 talentos, al que le dio 2 talentos y al que le dio 1, los tres entendieron muy bien la demanda de su Señor. Lo entendieron perfectamente. El que recibió 5 entendió perfectamente que su Señor quería que fuera fiel y que produjera 5. El que tenía 2, lo mismo. Pero de alguna manera, no entendió cuál era su función. De alguna manera descuidó cuál era su llamado. De alguna manera pensó, yo le puedo servir a mi manera. No, yo creo en él, pero yo lo voy a seguir a mi manera, con lo que me sobre, con lo que yo pueda, a ver si puedo, a ver si tengo tiempo.
Este pensó de alguna manera de que la voluntad de su Señor no era importante. Este se equivocó en entender cuál era la función que él tenía, cuál era su relación con Cristo. Y yo quiero que usted me acompañe. Vamos a ver algunos pasajes que nos aclaran cuál es la función que tenemos con el Señor. Primero en Marcos capítulo 8, versículo del 31 al 34. Ya estamos con el tiempo, pero vamos a ver esto rapidito. Esta es la parte donde Jesucristo les comienza a hablar a sus discípulos de que va a Jerusalén a padecer. Y dice, Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, imagínese, yo quizás hubiera hecho lo mismo que Pedro. Si yo estoy con el Señor ahí, yo hubiera dicho quizás lo mismo al Señor. Señor, pensalo mejor. Mira, Señor, con todo el poder que tú tienes y con todos los seguidores, yo no sé, me imagino. Pedro también, yo entiendo de alguna manera, Pedro se puso a pensar, esto no nos conviene, esto no quizás es lo mejor para nosotros. Que te vayas, Señor, que te crucifiquen, esto quizás no es lo mejor. Pero mire qué interesante, Jesucristo le dijo las palabras, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cuántos de nosotros los últimos 3 meses hemos puesto la mira en las cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido de alguna manera de vista la voluntad de Dios, la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado de lo que Dios quiere para mí y nos hemos enfrascado en lo que yo quiero para mí? Y como le digo una vez más y le insisto, no estoy diciendo que usted no tiene que ser responsable, que usted no tiene que trabajar, que usted no tiene que querer prosperar. Yo no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es una cosa bien clara, y quiero que esté bien clara, que usted no puede descuidar la voluntad de Dios ni la gloria de Dios, que usted como hijo de Dios vive para la gloria de Dios, vive para la voluntad de Dios, y que todas esas cosas son por añadidura, vienen, pero cuando ponemos a Dios primero. El Señor le dijo a Pedro cosas bien duras, quítate de delante de mí. ¿Por qué le llamó así? Porque no estaba poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las del hombre. ¿Cuántas veces nosotros hacemos ese error? ¿Cuántas veces nosotros nos queremos ir de la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros queremos dejar un ministerio? ¿Cuántas veces nosotros dejamos de evangelizar? ¿Cuántas veces nosotros ponemos más peso a nuestro orgullo o a nuestra comodidad que a servir al Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto nuestros ojos en las cosas de los hombres y nos hemos apartado de las cosas de Dios? Y dice el Señor al final, en el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí 3 palabras bien difíciles, niéguese a sí mismo. Primera, tome su cruz. Segunda, sígame. Seguir a Dios, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle a Él. No pedirle a Él que me siga a mí. Señor, para allá voy, ayúdame, quítame todo en medio, limpiame el camino, bendecime, dame, ayúdame. Y aquí dice el Señor, una vez más, el énfasis es no se olvide de su Señor. No se olvide de que Él es el Señor, de que usted le entregó su vida a Él y ahora le pertenece su vida a Él y ahora vivimos para la gloria de Él. No nos olvidemos de esto. En Mateo 22, Jesucristo lo volvió a repetir. En Mateo 22, 37 y 38 dice estas palabras. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento.
ahí en esta expresión de Jesucristo no hay lugar ni hay espacio para creer que yo puedo seguir y servir al Señor como me dé la gana. No hay espacio para eso. Aquí está claro, Jesucristo quiere que le amemos a Dios, no a medias. Quiere que le amemos con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y más adelante en Mateo 10, más atrás en Mateo 10, 37, Jesucristo dijo esto en Mateo 10, 37 al 39, dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. En Lucas 9, 61 dijo el Señor: entonces también dijo a otros: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesucristo lo repitió una y otra vez. Jesucristo lo repitió una y otra vez. Y yo creo que es importante que nosotros los cristianos entendamos de que servir a Cristo a mi manera, servir a Cristo como yo pueda, no es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros tenemos que entender una cosa, que desde el día en que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, desde el día en que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, decidimos vivir por Él y para Él. Y con esto no estoy diciendo que usted tiene que hacerse misionero, que usted tiene que hacerse pastor, que se tiene que ir para China. No, ahí donde Dios lo tiene. Ahí donde Dios lo ha puesto, en su casa. Viva para la gloria de Dios en su casa. Haga la voluntad de Dios en su casa, en su matrimonio, como padre, como esposo. Ponga a Dios en el centro. Ahí en su trabajo, en cualquiera que sea su trabajo, viva para la gloria de Dios en su trabajo. Viva para la gloria de Dios en su comunidad. Viva para la gloria de Dios en su iglesia. Valore esta iglesia donde Dios lo ha puesto. Esta iglesia no tiene que ser para usted algo que usted puede quitarse como se quita un zapato. Esta iglesia es donde Dios lo ha puesto, y si Dios lo ha puesto aquí, es la voluntad de Dios que usted está aquí. Valórela como tal. Valore su ministerio como tal. Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios pidió. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Dios no pide, Dios dice: si tú vas a poner tu mano en el arado y vas a ver atrás, no eres digno del reino de Dios. Tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Y déjenme decir una cosa, un error nosotros es pensar que no le vamos a rendir cuentas a Dios. En Romanos 14, del 10 al 12 dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Estos son los cristianos, los creyentes. El juicio de Dios, el juicio del gran trono, no vamos a ver creyentes. Pero en el tribunal de Cristo es solo para creyentes. Porque escrito está: estos somos los salvos. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Con esto termino. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué será de que nosotros hemos descuidado esto? Bueno, hermanos, una de las razones porque a veces cometemos el error, a veces nos involucramos tanto en la vida que descuidamos lo más importante de la vida. A veces descuidamos de que nosotros somos para la gloria de Dios. Hermanos, todo creyente que me escucha, todo creyente, toda persona que tiene el Espíritu Santo, no le va a molestar de ninguna manera que su vida sea para la gloria de Dios. Al contrario, le va a llenar de gozo. Nadie que tiene el Espíritu Santo, que me escucha cuando yo digo que su vida es para vivir la voluntad de Dios y que su vida es para la gloria de Dios, nadie que tiene el Espíritu Santo le molesta eso. Al único que le puede molestar a alguien es alguien que no tiene el Espíritu Santo. Pero a nosotros saber que mi vida es para la gloria de Dios, a todo creyente le llena de gozo.
Saber de que Dios quiere que yo viva para glorificarle a Él nos llena de gozo. Es tanto la gloria a Dios que vamos a pasar una eternidad glorificando a Dios. A todo creyente le trae una sonrisa. Nos llena el corazón saber de que yo soy para la gloria de Dios, que yo soy un instrumento de la gloria de Dios, que yo puedo hacer sonreír a Cristo. Ningún creyente le molesta eso. A ningún creyente. A ningún creyente le cae pesado saber de que su vida es para la gloria de Dios. Que su vida es para seguir la voluntad de Dios. A ningún creyente. Nos llena de gozo. El problema muchas veces es que lo hemos descuidado. Nos hemos descuidado de eso que es tan importante. El primer problema que tenemos a veces es que nos descuidamos. El segundo problema también es que a veces en nuestro caminar levantamos dioses falsos. Levantamos dioses falsos. Déjenme dar un ejemplo. Levantamos el dinero como Dios y empezamos a perseguir el dinero. Nos hacemos mezquinos. No queremos compartir porque queremos más. No queremos dar nuestro diezmo porque y nos inventamos cualquier excusa para no hacerlo. Cualquier excusa barata, porque son excusas baratas, especialmente si usted es creyente de tiempos. Si usted no es creyente, no se moleste, pero si usted es creyente que tiene tiempo de ser creyente, son excusas baratas. Pero nos enfocamos y a veces buscamos el dinero y ponemos a Dios a un lado y le pedimos que nos bendiga. También podemos poner las relaciones como un Dios, o podemos poner también la superación, el éxito como un Dios. Nosotros podemos convertir dioses y no nos damos cuenta. Podemos convertir dioses a la familia, o podemos convertir dioses a una relación y no nos damos cuenta. Y eso se convierte en el motor de nuestra vida. Se convierte en el motor de nuestra vida el dinero. Se convierte en el motor de nuestra vida una relación. Y podemos cometer el error de poner a Dios en un último lugar. Lo otro, hermanos, es la comodidad. A veces estamos muy enfocados en la comodidad que nos olvidamos de la voluntad de Dios. O a veces, si algo nos va a incomodar, preferimos estar cómodos que estar bajo la voluntad de Dios. Prefiero a veces mejor irme de una iglesia o no servir en la iglesia porque algo me incomoda. Prefiero mejor dejar esa relación porque algo me incomoda. Estamos tan preocupados por nuestra comodidad. Estamos tan preocupados porque estemos bien, no pasemos ningún mal, no queremos ni una mala cara, no queremos ni una incomodidad, no queremos por servir a Dios, queremos que todo sea maravilloso. No queremos tener ningún problema. Queremos vivir en el cielo aquí en la tierra. No queremos tener ningún problema más familiar, no queremos ningún problema económico, no queremos ningún problema que si de alguna manera servir a Cristo me va a ocasionar alguna incomodidad, pues mejor no le sirvo, pues mejor no sigo. Y echemos la culpa a la iglesia, echemos la culpa a los pastores, echemos la culpa al pastor, a los ancianos, a la iglesia que no se organiza bien, que no cometen muchos errores, que tienen este problema, que tienen aquel problema, echemos la culpa a ellos. Es fácil. Pero por nuestra comodidad muchas veces nos apartamos de servir a Dios. Y otra razón a veces por qué es que no servimos a Dios es porque no vemos los beneficios. Estamos tan enfocados en los beneficios materiales aquí en la tierra que nos descuidamos de los beneficios que Dios tiene para nosotros. Déjenme mencionarles rapidito antes de terminar algunas de las bendiciones que el Señor nos ha dicho a nosotros. Y es más, hermanos, nosotros no debemos de servir a Dios por las bendiciones, no, pero ahí están, el Señor nos ha dado, debemos de servir al Señor porque Él es mi Señor, porque Él es el dueño de mí, porque le entregué mi vida a Él y me ha dado la salvación. Pero están las bendiciones. Dios nos ha prometido varias bendiciones. En Mateo 19, 29 dice, Mateo 19, 29 y 30 dice, y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños en un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Nuestro Señor habló de que hiciéramos tesoros en el cielo. Nuestro Señor habló de nuestras recompensas. Nuestro Señor habló de recibir 100 veces más por un vaso de agua, por caminar una milla más, por extender una invitación, por limpiar una silla, por limpiar una mesa, por cantar, por servirle a Dios, por lo que sea que Dios le haya dado a usted hacer, recibirá 100 veces más. Por tanto, los cristianos no debemos nunca descuidar de que vivimos para la gloria de Dios. Todo creyente que tiene el Espíritu Santo le produce gozo saber de que usted es para la gloria de Dios, que usted es un instrumento de la gloria de Dios. Por tanto, vivamos para la gloria de Dios. No cometamos el error, hermano, de serle fiel a Dios con cosas tan pequeñas. No cometamos ese error. Hermano, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra no regrese vacía. Que hayamos sido de alguna manera edificados. Te pido por aquellos que van a escuchar. Que de alguna manera, Señor, no me escuchen a mí. Yo no tengo nada que dar. Pero tú sí. Que de alguna manera escuchen, Señor, tu voz en medio de esto. Que de alguna manera escuchen tu voz por medio de tu Santo Espíritu y de tu palabra. Que tu pueblo haya sido edificado, te pedimos. Amén. Hermanos, antes de terminar, nada más quiero compartir con ustedes los mensajes que son muy importantes. El próximo sábado 11 a las 7, comenzamos nuestros servicios aquí en la iglesia. Me voy a estar comunicando con ustedes. Vamos a dividir la asistencia en dos. Esperamos que una parte pueda venir el sábado a las 7 y la otra el domingo a las 4. Vamos a tener dos servicios. Va a ser el mismo servicio, la misma alabanza, la misma predicación del sábado, la vamos a tener el domingo. La que vamos a estar grabando es la del domingo. Entonces, pero le invitamos a que venga, por favor, y comparta con nosotros a partir del sábado. Vamos a mantener la distancia social aquí en la iglesia. Vamos a arreglar de manera de que podamos mantener la distancia social, y también le pedimos que venga con su mascarilla. Si por algún motivo usted se le olvida la mascarilla, venga, aquí vamos a tener en la entrada, vamos a tener mascarillas para usted. Vamos también a pedirle, queremos obedecer las indicaciones y no ser imprudente. La Biblia dice que el prudente mira el peligro y se aparta, pero el insensato se envuelve en él, se dirige a él y tropieza. Entonces nosotros queremos ser prudentes, queremos seguir las indicaciones y respetar a las personas que por algún motivo quieren guardar la distancia. Entonces le pedimos, por favor, que por respeto, no por nosotros, sino que pensando en nuestro prójimo, pensando en lo mejor para mi prójimo. A mí me incomoda la mascarilla, pero pensando en el beneficio de mi prójimo, yo la voy a usar. Nos vamos a mantener la distancia pensando en el beneficio de mi hermano, por amor que tengo hacia mis hermanos. Entonces le pido que vengamos, mantengamos la distancia, usemos la mascarilla. No se preocupe, vamos a hacer lo posible, aunque Dios nos ha dado, yo lo veo de esta manera, Dios nos ha dado una oportunidad para esforzarnos para alabarle. Tenemos que esforzarnos un poquito más. Ahora es mucho más difícil. Antes era más fácil. Ahora yo deseo que pudiéramos hacerlo como lo hacíamos antes. Yo deseo que pudiera abrazar a todos mis hermanos y cantar como cantábamos antes y reunirnos como estaba y ver la iglesia llena, que teníamos problemas para dónde los íbamos a acomodar a los hermanos.
Era bonito, pero vamos a sacrificarnos. Dios nos ha dado la oportunidad de que nos cueste un poquito más ahora el alabarle. Y qué bueno que podemos. Entonces lo invitamos a partir del próximo fin de semana. Vamos a ir a hacer estos cambios. También si continuamos esta semana el estudio los jueves, ya podemos reunirnos hasta 10 personas aquí sin ningún problema en la iglesia. Tenemos bastante espacio. Si usted quiere venir los jueves, puede. Vamos a estar aquí, nos mantenemos la distancia de aquí dentro de la iglesia. Los martes, sí, pero a partir del próximo. Después del 11, después del otro weekend, los estudios de los jueves van a pasarse para el martes. Este martes, en 2 días todavía este jueves todavía va a ser el último jueves que nos vamos a reunir los jueves. Y después del próximo weekend nos vamos a estar reuniendo para el estudio que tenemos los jueves, lo vamos a estar teniendo los martes. Bien, y manténgase pendiente del website de la iglesia, ahí estamos poniendo toda la información. Nuestro hermano José nos está poniendo y nos está manteniendo al tanto en el website de la iglesia, o sea que por favor manténgase comunicado, manténgase viéndolo para que podamos estar informados de lo que está pasando. Dios me los bendiga, hermanos, a todos.